Mi nombre es Joaquín Enríquez. Bienvenidos a Ingeniería Directo al Grano. Hoy vamos a hablar del Tecnotip Metabolismo. ¿Por qué debes entenderlo en una PTAR? Pues bien, ¿qué es metabolismo? Se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo, microorganismos que convierten o usan energía, tales como los procesos de catabolismo y anabolismo que se interrelacionan, y de eso vamos a hablar. Bien, arranquemos con el mapa conceptual del metabolismo de bacterias heterótrofos, OHO, Ordinary Heterotrophous Organisms. Estos son los heterótrofos. Y con estos tenemos que trabajar en grande en las plantas de tratamiento. Estos son los señores responsables de la asimilación, de la conversión de la carga orgánica. En términos del sustrato, cuando hablamos de DQO, DBO, etcétera, etcétera. Entonces, veamos bien este esquema que tenemos aquí, que es determinante. Y entenderlo vas a resolver muchos problemas. Entonces, yo tengo un efluente donde la cual alimentamos una carga orgánica. Esa carga orgánica la entendemos en términos de DQO. Y esos microorganismos, esas bacterias heterótrofas, van a consumir lo que se llama el DQO biodegradable, que puede ser rápidamente biodegradable y lentamente biodegradable. A la final, ese DQO lentamente biodegradable se va a hidrolizar, bien, y esas moléculas grandes que hay se van a convertir en unas moléculas más pequeñas y van a poder ser analizadas por esos microorganismos heterótrofos. Entonces, en términos generales, vamos a tener un DQO soluble biodegradable que a su vez va a tener una fracción de lo que se llama un DQO particulado no biodegradable, que no es parte de la ecuación, que no es parte del metabolismo, porque muy bien lo dicen, DQO particulado no biodegradable, que va a estar presente en los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables. De esos sólidos volátiles que vamos a tener un particulado no biodegradable y un particulado biodegradable, esa fracción de particulado biodegradable es lo que es también el DQO soluble lentamente biodegradable, que se va a hidrolizar. Bien, entendidos por ahí. Por otro lado, vamos a tener de este DQO total que se alimenta, vamos a tener un DQO soluble no biodegradable, que como entra al sistema, sale del sistema. Aquí yo tengo mi límite del sistema. Este límite del sistema es mi reactor aeróbico, mi reactor biológico, donde yo voy a tener los heterótrofos. Los heterótrofos tienen una particularidad, que pueden ser aeróbicos, facultativos y anaeróbicos. Tenemos aquí el DQO biodegradable, esa materia carbonácea, esa carga orgánica que va a pasar por un proceso de metabolismo. En el proceso de metabolismo tenemos una fracción que va para un proceso que se llama anabolismo. En ese proceso de anabolismo, síganme con el cursor, en ese proceso de anabolismo vamos a producir biomasa y después vamos a tener
un proceso de catabolismo que es una reacción química, es una oxidación química. Esa fracción que va para catabolismo parte de este DQO soluble que entra aquí, se va a ir para un proceso de oxidación en presencia de oxígeno molecular O2 y va para un proceso que se llama respiración exógena. Para eso tenemos los algoritmos correspondientes, pero lo importante es entender qué pasa aquí. Entonces, en ese proceso de oxidación se va a generar energía. En todos los procesos de metabolismo se genera energía. Y esa energía va a ser suficiente para generar biomasa, microorganismos. Y para generar esos microorganismos, nosotros tenemos que tener nitrógeno y fósforo en solución en la alimentación. Ese nitrógeno puede estar en la forma de amonio, de nitrato. Ese fósforo puede estar como fosfatos. Entonces vamos a generar lo que se llama una biomasa activa. Entonces, parte de esta biomasa va a entrar a lo que se llama una etapa de decaimiento. Y en esa etapa de decaimiento se va a formar una fracción que va a ir para lodo endógeno. Parte de esa biomasa se va a ir para un proceso de oxidación y es lo que se llama respiración endógena. Vamos a tener un lodo endógeno, vamos a tener un lodo activo y vamos a tener un lodo inerte y esto va a formar parte de la biomasa que se genera en el reactor, va a formar lo que se llama el lodo en exceso, que es el QWAX. Adicionalmente, acuérdense de que ustedes tienen unos sólidos totales que alimentan en el afluente y la diferencia entre esos sólidos totales y esos sólidos volátiles vienen a ser los sólidos suspendidos inertes, de que como entran en el sistema, salen del sistema y van a acompañar este exceso de lodo que lo tenemos que contabilizar en nuestro momento. Entonces, veamos en términos de los límites de este sistema que tenemos. Tenemos un afluente que estamos alimentando que tiene un DQO que lo fraccionamos en DQO particulado no biodegradable, DQO biodegradable y DQO soluble no biodegradable, que como entra sale el particulado forma parte del lodo que entra en la biomasa y del metabolismo una fracción va para respiración endógena y la otra fase del lodo que entra a la etapa de decaimiento va a ir para la respiración endógena. Y eso es todo lo que ocurre con los heterótrofos en un reactor de lodos activado. Nosotros no únicamente tenemos heterótrofos, también ocurren otros procesos. Veamos. Ocurre un proceso de donde hay que tomar en consideración las bacterias autótrofas, que son las que van a manejar el proceso de nitrificación, que es muy importante. Entonces, aquí les presento de una forma muy sencilla cuál es el metabolismo del proceso de nitrificación. Tenemos una amonia que en presencia de oxígeno, porque son estas bacterias autótrofas que son las AOB y las NOB, que ya vamos a ver qué significan, y en presencia de carbono, que en este caso es de alcalinidad. Si no hay una alcalinidad suficiente en el sistema, ese proceso de nitrificación no se va a dar. Entonces, ese proceso de nitrificación tiene dos etapas. Una primera etapa donde la amonia se convierte a nitrito en presencia de las bacterias AOB, que son las bacterias amonio oxidantes. Y viene una segunda etapa del proceso que los nitritos en presencia de oxígeno se convierten a
nitrato más energía. Todas estas ecuaciones son en condiciones aeróbicas y producen energía. Entonces, es determinante ver que siempre vamos a tener que tener un contenido de nitrógeno y fósforo, porque aquí vamos a formar biomasa, que son las bacterias autótrofas. Y vamos a tener las dos reacciones que tiene un proceso de metabolismo: el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es el proceso de formación de síntesis, que síntesis es formación de biomasa. Y el proceso anabolismo es la reacción de oxidación del amonio a nitrito. Y parte de esa energía va a contribuir para formar más biomasa, y vamos a tener que tener nitrógeno y fósforo presente para que se lleve a cabo ese proceso de metabolismo. Sencillo. Entonces, cuando convertimos la amonio a nitrito, vamos a necesitar bacterias amonio oxidantes, y las NOB son las bacterias nitrito oxidantes. Sencillo. Es importante considerar que en la primera reacción, cuando la amonio se convierte a nitrito, aquí vamos a tener producción de protones. Eso quiere decir se va a empezar a reducir la alcalinidad. Y si ustedes no tienen alcalinidad suficiente en su sistema, se puede acidificar, y esa acidificación va a representar disminución de pH y por lo tanto una inhibición de ese proceso de nitrificación. Aquí hay que analizar otras cositas. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a tener un contenido de amonio en el efluente? ¿Qué les dice eso? Que no hay aire, no hay oxígeno suficiente para tener la conversión de amonio a nitrato. Cuidado con eso. Cuando el tiempo de retención biológico es muy bajo en un proceso de este tipo, el proceso de nitrificación no se da. Se tiene identificado y garantizado que el proceso de nitrificación se da cuando se tiene un tiempo de retención biológico igual o superior a 7 días. Sin embargo, se ha demostrado que para un proceso de nitrificación mayor de 3 días, ese tiempo de retención puede ser suficiente para dar inicio al proceso de nitrificación. Por otro lado, si nosotros tenemos un tiempo de retención biológico bajo en el reactor, ¿cómo hacemos para incrementar ese tiempo de retención biológico? Pues bien, reducimos la descarga de lodo y por lo tanto se nos incrementa la concentración de sólidos suspendidos totales en el reactor y podemos alcanzar un tiempo de retención mayor para garantizar ese proceso de nitrificación. Pendiente de tu correo, que vamos a seguir suministrando videos de valor para tus diseños. Visita nuestro canal de YouTube en Ingeniería Directo al Grano y suscríbete. Si tienes algún comentario o algún tecnotip en mente que podamos desarrollar en referencia a lodos activados y sus modalidades, bienvenido. Nos vemos pronto.